yo he derramado mi corazón en la adoración, sin faltarle el respeto a mis hermanos, Señor. Yo no me he fijado qué han estado haciendo ellos. Yo solo vine a adorarte a ti. Vine a buscar tu presencia y la he encontrado, Señor, a través de la alabanza y de la adoración. Y yo sé que vas a hablarnos a nuestra alma a través de tu palabra preciosa. Por eso te pido, Señor, que cada escucha en esta hora salga bendecido y para bendecir con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, bueno, sí, dame un poquito porque ponle play ahí. Desde el versículo 16 de Habacuc capítulo 3, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Audición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tronos. Escuche bien. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Voy a tomar su lugar, mi hermano. Dice que Él hace nuestros pies como de gacelas. Gloria a Dios. No sé si usted ha visto las noticias últimamente, espero que no. Pero si las ha visto, ha escuchado quizá que el próximo año se pronostica la peor crisis económica de México desde que se tienen registros. Peor que la del 2009, peor que la del 94. Bueno, eso dicen los estadistas, ¿verdad? Se aproxima la peor de las crisis económicas, y no solamente en México, sino en el mundo, por la recesión económica que hubo este año a causa de la pandemia, por causa de este virus. Y sabe, yo escuchaba eso y veía como mucha gente dice se está preparando. Algunos dicen vamos a comprar latas, algunos dicen vamos a comprar costales de comida, algunos dicen vamos a hacer ahorros. Y está bien, qué bueno que tenga la oportunidad, ¿verdad? Uno que vive al día, pues la lata de elote y de atún ese mismo día la hace, la ensalada. Ya seamos sinceros, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño que había un predicador, el pastor David Ormachea, el pastor de Amistad Familiar, que usted está en el Valle Imperial. Bueno, no voy a decir su nombre, a lo mejor ya lo conoce. Pero él hablaba que en Mexicali vivimos en una zona sísmica, que siempre deberíamos estar preparados con alimentos y con comida y con agua, que siempre deberíamos de tener algo más almacenado. Él decía, ¿no? Pues estaba en Amistad Familiar. Claro, ¿no? Así sí. Así que no. Pero seamos honestos, mis hermanos, nosotros no tenemos. Voy a guardar tanto, voy a almacenar tanto. Por eso dice la Biblia que los pobres confían más en Dios. Bueno, es una paráfrasis. Pero lo que voy, mi hermano, es que cuando yo escuchaba las noticias, yo decía, unos confían en sus carros y otros confían en sus caballos. Pero nosotros, ¿en quién confiamos, mis hermanos? Solamente podemos confiar en el Señor, porque así usted guarde lo que guarde, ahorre lo que ahorre. Si la crisis es tan mala como dicen, no le va a durar nada. Hay un programa en National Geographic que se llama Preppers, personas que se preparan para el fin del mundo. Algunos se preparan para tornados, otros para inundaciones, otros para terremotos, otros para la caída del sistema. Hay un montón de gente que está bien lurias y se prepara y gastan miles y miles de dólares y hacen sus casas, se almacenan. Y yo le digo esto porque al final de cada programa los expertos van y los revisan. Y aunque hay gente que ha gastado miles de dólares en prepararse, los expertos le dicen, tu nivel de preparación te alcanza para 8 meses. Te falta más seguridad. Te falta una estrategia para
a salir huyendo. No, pues es que tengo mucha comida, sí, pero en una crisis los vecinos se van a volver tus enemigos y te van a asaltar, así que tienes que tener armas. Y así, puras de esas. El caso es que por más que se preparan y se preparan, no pueden tener la seguridad de que estarán a salvo en caso de una emergencia. Y las noticias nos alarman y nos dicen, no, se va a poner muy mal, etcétera, etcétera. Y yo recordaba esta parte del profeta Habacuc. Habacuc, mi hermano, está redactando la parte final de su profecía, de su libro. Después de haber cuestionado a Dios durante todo el libro por no intervenir directamente contra la violencia, contra la maldad, contra la idolatría y contra el injusto proceder de los hombres que atacaban al pueblo de Dios. Al contrario, Dios le dio una visión a este profeta de que el rey de Babilonia iba a mandar su ejército contra Israel y que lo iba a destruir. Dice Habacuc 3:16, y oí y se conmovieron mis entrañas. Estábamos leyendo. Se conmovieron, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. El profeta estaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo que iba a suceder. Dios le dijo, voy a mandar este ejército y va a barrer con Israel. Y el profeta al escucharlo dice, yo me estremecí por dentro. Yo me conmoví, yo no sabía qué hacer. Estaba angustiado y dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando pase eso, dice, yo voy a estar quietecito nada más. No tengo más que hacer. Cuando llegue este pueblo a invadir, Dios le había dicho también a Habacuc, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Dios le está diciendo, no importa cuánto tarde en llegar esa devastación, Habacuc va a llegar. Y Habacuc, mi hermano, este profeta, que quizá no es muy famoso como otros, él no entiende cómo un Dios tan bueno, en lugar de dar corrección a su pueblo directamente, utiliza un ejército enemigo para mandar a destruir a su pueblo, para corregirlo. Escuche bien esto, lo que Dios está haciendo. Dios iba a usar al rey de Babilonia para corregir a su pueblo. Y si usted lee otros profetas de la Biblia, dice que Dios dice, este es Nabucodonosor, instrumento mío. Dios habla del rey Nabucodonosor como un instrumento que él iba a utilizar para corregir a su pueblo. Es lo que Habacuc no entendía. Y quizá usted y yo no entendemos el día de hoy. ¿Cómo es posible que ese Dios tan bueno y ese Dios que nos ama nos haya mandado ese castigo? O nos haya mandado esa enfermedad, o en este caso este virus, o este problema económico. ¿Cómo es posible que un Dios que me ama no me corrija como yo quiero que me corrija? Sino que manda a que el pueblo de Babilonia venga y destruya él. Y es lo que millones de personas que no conocen a Dios todavía se cuestionan. O que no conocemos a Dios todavía lo suficiente. Cuando no lo entendemos. Porque la Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son más altos. Gloria a Dios. Muchas veces el hombre se cuestiona cómo Dios hace las cosas o por qué Dios actúa de cierta manera. Nunca se ha preguntado o escuchado que alguien se pregunta, ¿por qué Dios no termina con la maldad del mundo? ¿Por qué de una vez no termina con el diablo? ¿Por qué Dios permite que el enemigo entre al mundo y destruya, y haya abortos, y haya guerras, etcétera, etcétera, enfermedades? ¿Por qué? Porque el ser humano quiere que Dios actúe como él. Hay un psicólogo que dijo que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Nietzsche creo que lo dijo. El hombre formó a Dios a su imagen y semejanza. Pero hubo un teólogo que dijo, Dios no puede ser hecho por el ser humano, porque el Dios que yo conozco es mucho más de lo que yo me pude haber imaginado. Es increíble. Pero el ser humano dice, ¿por qué Dios no hace de esta manera? ¿Por qué Dios? Como que queriéndole dar lecciones a Dios de cómo hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió
permitió que Job sufriera? ¿Por qué le mató a los hijos? ¿Por qué lo dejó pobre? Etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios, mi hermano, nos dice en Isaías 55:8 que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Muy alejados de lo que nosotros pensamos. Decía el pastor Adrián Rogers en una predicación que cuando él era joven le oraba mucho a Dios y le decía: Señor, yo quiero esta muchacha para que sea mi esposa. Y no se la daba. Y ahora yo quiero esta muchacha, Señor, para que sea mi esposa. Y no se la daba. Dice: y ahora, después de tantos años, volteo hacia atrás y veo quiénes son esas mujeres que yo pedía. Y dice: por razón Dios no me la dio. En ese momento yo no sabía, dice, pero con razón no me la dio. Y así, mi hermano, nos pasa a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y parecemos niños chiquitos, ¿no? Mamá, ¿por qué no puedo comer la nieve o el pastel antes de la comida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Actuamos en nuestra vida espiritual a veces como niños pequeños. No entendemos los pensamientos de Dios. Si Dios decidiera terminar con todos los malos en la tierra, no quedaríamos ninguno, ¿verdad? Vamos a ser francos. Si Dios le diera a cada quien lo que se merece, pues vámonos ya, se acabó. La Biblia dice que en este mundo no hay justos, ni uno. Romanos 3:10. En el tiempo de Moisés dice la Biblia que estableció leyes como el ojo por ojo y el diente por diente, para ver si el castigo era suficiente. Para ver, por ejemplo, decía que si había un hijo rebelde y contumaz, lo sacaran de la ciudad y lo apedrearan entre todos hasta la muerte. Y usted dice: qué caray, qué castigo tan duro. Pues sí, pero después del primero, ¿usted cree que le quedaban ganas a otro? Ve las tortillas y ¡fum! Ya había ido por ellas. No, es por eso, mi hermano, así era la ley de Dios. Y no tendrás adivino ni hechicero en todo tu territorio, sino que ¿usted cree que le quedaban ganas a algún adivino o hechicero de andar ahí cerca del pueblo de Israel? Claro que no. Por eso Dios era tan tajante con sus leyes. Pero ni aún, mi hermano, teniendo leyes tan duras, el corazón del hombre cambió. El corazón del ser humano seguía siendo duro. Por eso cuando Jesús vino nos enseñó un camino más excelente. Y nos dijo que cuando alguien nos pidiera llevar la carga 1 milla, se la lleváramos 2. Que cuando alguien nos golpeara la mejilla derecha, le dijéramos: acá acomódame la izquierda también, emparéjame. Eso, mi hermano, es algo que en el momento en que Jesús lo dijo, maravilló al mundo. Jesús vino a darle a este mundo humanidad. ¿Usted ha escuchado esa frase? Por humanidad. Eso no se conocía antes de Jesús. Jesús le vino a dar esa intención a la palabra. Los romanos hacían y deshacían, los vikingos hacían y deshacían, todas las civilizaciones anteriores torturaban y torturaban. Jesús vino a traer, mi hermano, una palabra que dice: ama a tu enemigo. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Mi hermano, y eso vino a traer una conmoción al ser humano de tal forma que dividió la era antes de Cristo y después de Cristo. El hombre, mi hermano, y la mujer solo se logra conocer bien por su fruto. Por su fruto lo van a conocer. Y hay que esperar hasta el final, cuando el Padre mandará a sus ángeles a recoger a los suyos. Ahorita no podemos señalar y no nos corresponde juzgar, ¿verdad? Hay quienes dicen, y me toca mucho, y me preguntan: oye, pastor, ¿y se va a ir al cielo? Pues no sé yo. Ojalá yo supiera, si tuviera yo la lista, ¿no? No, o alguien que dice: ese se va a ir al infierno. Ah, carajo. O sea, ¿con qué ligereza a veces juzgamos a los demás? Cuando nosotros hemos estado en los zapatos de la otra persona. Cuando nosotros hemos sido agresores también. Cuando nosotros hemos sido impacientes también. Nosotros, mi hermano, cada uno de los que estamos aquí, hemos recibido ofensas, pero también hemos hecho ofensas. Hemos estado en todas partes.
Y Habacuc, hermano, no se ponía en los zapatos de los demás. Habacuc estaba acostumbrado a que el pueblo de Israel constantemente había sido atacado, humillado, vejado. Y él decía: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes en nuestro rescate? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué vas a permitir que venga un ejército a destruir a tu pueblo? El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad. Y quiero ser repetitivo en esto. Yo sé que lo digo muchas veces. Usted no tiene un pleito con su vecino, no tiene un pleito con su esposo, con su esposa, con sus compañeros de trabajo. No es el pleito, es algo espiritual. Yo he platicado con un hermano y yo le decía: yo sé que de ahora que vienes a los pies de Cristo ya no sientes lo duro sino lo tupido. ¿Por qué? Porque quiere el enemigo desalentarte y va a utilizar todas las estrategias y todas las herramientas que pueda para sacarlo del camino. Pero dice la Biblia: resistir al diablo y huirá. Usted no tiene que pelear con el diablo. Usted no tiene que reprenderlo tampoco. Usted no tiene que desmayarse ahí tratando. Usted nada más soporte, resista, vístase con toda la armadura de Dios. Le llamo hace rato en la oración. Mi hermano, tenemos que resistir esas regiones, esas gobernadores espirituales de maldad. Tenemos que entenderlo. Ya han pasado 2000 años desde que se nos escribió esta carta. Y ha pasado todo tipo de cosas para el pueblo de Dios. Habacuc le pregunta a Dios y Dios le responde. Entonces Habacuc se da cuenta. Dice: órale, yo no sé por qué Dios lo hace, pero como dice aquella alabanza, ¿no? Él sabe lo que hace. Él conoce sus tiempos. Nosotros no alcanzamos a entender, mis hermanos, enteramente por qué Dios permite ciertas cosas en el ámbito de nuestra vida. Nunca se ha preguntado cómo es. Yo sí me lo he preguntado: ¿cómo es posible que Dios permitiera todo el plan de salvación de tal forma que desde antes, allá en la eternidad, Dios sabía que iba a mandar a Jesús a morir en la cruz? Esa es la pregunta más eterna que yo me he hecho. ¿Por qué no lo impidió desde la eternidad? ¿Por qué no buscó otra forma? Si ya sabía que iba a pecar a Adán, ¿por qué lo permitió? Etcétera, etcétera, ¿no? Preguntas así bien retóricas. Y llego a la conclusión de que eso a mí no me importa. Eso a mí no me interesa. Lo que a mí me importa, lo que a mí me incumbe y lo que a mí me interesa es que, siendo yo un hombre perdido, muerto en mis delitos y en mis pecados, Dios me amó. ¿Por qué me amó? Yo no sé. ¿Qué tuve que hacer yo para que me amara? Nada. Y qué bueno, porque no me hubiera alcanzado. Pero Él me amó y dio su vida por mí. Y eso, mi hermano, es lo único que yo tengo que entender. Y tengo que aprender a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo le puse por título a este sermón: a veces no florece. A veces no florece. Dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque esto y aunque lo otro, dice: es que a veces no florece, mi hermano. A veces usted tiene un plan con su matrimonio o con su noviazgo y quiere casarse y no resulta. O quiere hacer un negocio o quiere estudiar algo y no resulta, no sale. A veces usted está muy bien y de repente está enfermo o se le muere un familiar y usted dice: ¿qué está pasando? Es que a veces no sale, mi hermano, no florece. Pero Habacuc dijo: no importa. Habacuc dijo: con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya costales de frijol, aunque no haya latas de atún, no importa. La pregunta que yo me hacía y que yo quiero que usted se haga, y no la conteste en voz alta, pero ¿usted está dispuesto a seguir y amar a Dios de esa manera? Aunque a veces no haya.
Porque se nos ha predicado a veces un evangelio donde dice: no te preocupes, Dios nunca te va a dejar sin comer. ¿Y qué tal si Dios quiere dejarte sin comer? No te preocupes, Dios te va a dar sanidad. Bueno, y si Dios no quiere darte sanidad, es en serio, estamos dispuestos a decir lo que dijo Habacuc: con todo yo me alegraré. Imagínense la situación donde estaba este profeta. Había un ejército a las puertas de destruir la ciudad donde vivía. Su familia, sus amigos, todos iban a ser barridos. Los que mejor les iba a ir, se iban a ir como esclavos. Y él dijo: con todo yo me voy a alegrar. O sea, no solamente me voy a resignar. ¿Cómo es que Habacuc se iba a alegrar? ¿De que se iba a alegrar? ¿Cómo se iba a alegrar? Y sabe, mi hermano, no hay otra explicación más que Dios en nuestra vida. Si Dios está en nuestra vida, entonces tenemos ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y usted dice: yo debería estar triste. En este momento yo debería estar llorando, yo debería estar estresado, angustiado, pero estoy tranquilo en el Señor. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Llega un momento en crítico que digo: debería yo estar muy nervioso. Y no. Mi hermano, es algo tan sobrenatural que la única explicación lógica es que Dios nos da esa paz. Dios nos da de su paz. Esa paz, mi hermano, que como el mundo no nos la dio, no nos la puede quitar. Esa paz, mi hermano, que aunque las vides no haya frutos, y aunque la higuera no florezca, lo que falta es el producto del olivo, y no haya vacas en los corrales, con todo, dijo Habacuc, yo me alegraré en el Señor. Aunque se venga la peor crisis económica, política y de salud, no importa. Él sabe lo que hace. Él sabe por qué lo hace. Es fácil, mi hermano, creer en Dios cuando las cosas andan bien. Cuando tenemos buena salud, un buen trabajo, cuando podemos pagar la mensualidad del Infonavit. Cuando todo va bien, eso es muy fácil creer en Dios. Pero cuando vienen los problemas, aunque sean pequeños o minúsculos, hay quienes empiezan a dejar de creer en Dios. Hay quienes empiezan a desistir. Hay quienes me decían: pastor, ¿y cuándo va a abrir la iglesia? Y ahora que abrí la iglesia, no los he visto por acá. Estaban ahí como machetas. ¿Cuándo la vas a abrir? ¿Y cuándo la vas a abrir? Y ahora que ya abrimos, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, vinieron los problemas. Y con un pequeño problema o un gran problema, hay personas que dejan de creer y se agobian. Hay momentos en que el problema o la enfermedad parecen que son los más grandes del mundo. Y a mí me ha tocado hablar con gente así. Gente que me platica su problema como si fuera la única persona en el mundo que lo está sufriendo. O su enfermedad. ¿No ha visto ¿cómo le llaman? Los influencers que tienen problemas ahora en la cuarentena. Sí los ha visto, ¿no? Aquella que decía: es que no he podido ir a San Diego a comprarme ropa. Y lloraba, la mujer lloraba. Estaba muy angustiada porque no había podido ir a comprar amor. Esos son los problemas de la gente a veces. Piensan que sus problemas son los más grandes, pero no, siempre va a haber alguien que le está yendo peor. Con el hecho, mi hermano, y lo ha escuchado usted hasta el cansancio, con el hecho de que usted se levante cada mañana es un buen motivo para agradecer a Dios. Con el hecho de que hay unos frijolitos en la mesa es un gran motivo para agradecer a Dios. Porque hay miles de millones de personas que no los tienen. Y sabe, a veces no enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos. Se lo digo por experiencia propia. Tener que decirle: mira, así, 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 hay que ser agradecidos con Dios. Pero a veces nosotros mismos somos mal agradecidos, cuanto más los pequeños, ¿verdad? Porque no hemos entendido, mi hermano, que no hay que dar por hecho las cosas. Yo creo que este año nos ha servido, y a lo mejor es una de las cosas que Dios permitió, que viniera este virus, para aprender a no dar por hecho las cosas. Usted pudo haber estado hablando con un compañero de trabajo esta semana y la próxima semana ya se murió. Un familiar suyo pudo haber estado hablando con usted y a la siguiente semana está intubado en el hospital, punto de la muerte. Así. En 3-4 días la gente se va. Somos efímeros. Y la palabra de Dios nos lo dice: somos como la hierba,
que en la mañana florece y en la tarde ya se secó. ¿Cuál es la esperanza del ser humano? ¿Cuál es la esperanza? ¿En dónde estamos depositando nuestra inversión a largo plazo? Yo espero que usted esté invirtiendo en el reino de los cielos. Jesús dijo, no hagan riquezas aquí, hagan riquezas allá. Aquí los ladrones minan y hurtan y se acaban, pero allá permanece para siempre. Decía un pastor, cuando usted llegue al reino de los cielos, ¿qué va a encontrar? ¿Qué edificó? ¿Edificó su casita? Así decía el pastor. ¿Qué edificó? Tiene una chocita de madera, ya hizo algo de bloques, lo tiene en obra negra. ¿Qué es lo que usted está haciendo en el reino de los cielos? Va a llegar y no va a tener ni con qué taparse. No, ninguno va a llegar así. No pueden llegar así. La Biblia lo enseña. Pero ¿en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Habacuc, mi hermano, estaba en primer punto, estaba confundido. Él no sabía qué hacer, cómo es que Dios permitía las cosas. A veces quisiéramos que Dios se presentara directamente con nosotros, que bajara del cielo y nos dijera, ahí está lo que necesitas. Y Él lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo va a hacer. Nunca. Usted no va a mirar que Dios baje y le dé lo que usted necesite. Él va a encontrar la manera de hacerle llegar a usted lo que usted necesita. No lo que usted quiere, lo que usted necesita. Porque a veces nos aferramos a lo que queremos, pero no lo necesitamos. Y lo grave es cuando lo hacemos con personas, no con objetos. Cuando la muchacha se aferra que ella quiere a ese muchacho y ese muchacho le va a dar mala vida. Le va a dar mala vida, pero ella está aferrada y... Bueno, usted sabe a veces cuáles son las consecuencias de eso, ¿verdad? Ya después andan pidiéndole a Dios que les arregle ahí el desastre. Y Dios está listo para siempre ayudarnos, pero Él, como nuestro Padre, siempre trata, mi hermano, de evitarnos los problemas. Trata de que, a pesar de que nosotros no entendamos cómo es que Él actúa, Él hace las cosas por nuestro bien. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay momentos en que los problemas parecen muy grandes. El que está deprimido piensa que está en un oscuro túnel y que nadie está más deprimido que él. El que está decepcionado de la vida dice, la vida no vale nada. El que está deprimido dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu, como Salomón. Y el que está dolorido piensa que no hay nadie en el mundo que sienta un dolor más grande que él. Pero en todo eso, escuche bien, en todo eso Dios quiere que le demos la gloria. Aleluya. Él no solamente quiere que le demos nuestras quejas, Él no solamente quiere que le demos nuestras peticiones, Él no solo quiere que le alabemos cuando todo está bien, no. Su verdadera alabanza va a salir cuando todo esté mal. Va a ser un sacrificio de alabanza. Cuando le cueste levantar sus manos, cuando le cueste levantar su voz, su corazón, cuando sea una pesadez decir gracias Señor, entonces esa va a ser una verdadera alabanza, una alabanza genuina. Como dijo Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El pueblo de Israel estaba sufriendo. ¿Por qué sufría Israel? Israel siempre sufría por lo mismo: desobediencia, rebeldía. Dios nunca quiso que sufrieran. Escúchenlo. Dios le puso a Israel en el Deuteronomio las consecuencias por la obediencia y las consecuencias por la desobediencia. Y le dijo: y si tú eres obediente, serás cabeza y no serás cola. Prestarás y nunca tomarás prestado. Tus enemigos no se van a enseñorear sobre tú, te vas a enseñorear sobre tus enemigos.
le dio todas las bendiciones, pero también le dijo las maldiciones. Pero si eres desobediente, serás el último, siempre estarás endeudado, siempre tus enemigos se van a enseñorear sobre ti. Y mi hermano Israel siempre escogió ser rebelde. Por eso la iglesia a veces somos el Israel espiritual. Somos cabezones también. No, nomás yo. No, mi hermano, yo sé que usted también, a mí me consta. Yo lo digo y digo, ¿cómo es posible que haga eso? Si ya sabía que iba a ver, pero bueno. Somos Israel también. Pero Dios nunca quiso que sufriéramos. Pero a veces, mi hermano, como Israel, provocamos a Dios. Yo le digo, no provoque la ira de Dios. Dios es el único que tiene la visión del cuadro completo. Dios sabe lo que está pasando en su vida. Quizá sean consecuencias de nuestra propia desobediencia, pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mire, Dios es tan grande y tan bueno, tan amoroso, que aunque estemos pasando problemas por nuestra propia desobediencia, Él quiere encauzar esos problemas para que nos ayuden a bien, para enseñarnos. Si usted se pregunta, bueno, yo creo, ¿verdad? Yo pienso que si yo le preguntara a Dios como mi hijo, a veces me pregunta, ¿pero por qué? Así me pregunta, ¿pero por qué? Y haz esto, ¿pero por qué? Yo creo que Dios me contestaría como yo le contesto. Tú cállate y hazlo. Yo sé lo que estoy haciendo. Si yo como papá sé, imagínese Dios. Tú cállate, solamente hazlo. ¿No entiendes? Porque mi hermano, el conocimiento de Dios es sobre todo lo demás. Es santo, Él es soberano. Dios tiene el control. Y Habacuc nos muestra en todos sus libros, si tiene oportunidad de leerlo en casa con calma, son 3 capítulos nada más. Habacuc nos muestra a Dios como un Dios justo. Nos muestra a Dios como una persona en la cual podemos depositar nuestra confianza, nuestra seguridad. Cuando estamos en Dios, Él nos da estabilidad. No importa si tiembla, no importa si se cae, no importa nada, porque si nuestro pie está sobre la peña que es Cristo, Él es la roca de los siglos. Él no se mueve, sino que permanece para siempre. Si usted pone su confianza en su matrimonio, se le puede acabar el teatrito, porque su cónyuge es igual de usted que pecador. Si usted pone su esperanza en su dinero, se va a devaluar. Si son pesos, hasta más fácil. Esos se devalúan así como si fueran chicle, ¿verdad? Los pesos. Pero se devalúa el dólar, que no se evalúe. Pero si ponemos nuestra esperanza en el dinero, ese también desaparece, mi hermano. Por eso Dios en su sabiduría nos dice: ama, Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque si ponemos nuestro pie en Cristo, ¿qué nos va a mover, mi hermano? ¿Qué nos va a mover si Él no cambia? Él no va a decir mañana ya no te quiero. Él no va a decir mañana ya no te necesito. Él no nos va a decir mañana ya no te voy a cumplir lo que te prometí. Él no. Pero mi hermano, somos tan necios que ahí estamos otra vez. No seamos como Israel. Tenemos, mi hermano, de parte de Dios la responsabilidad sobre esta tierra. Dios nos da sobre de decidir lo que hacemos. Dice la palabra, pero sepa una cosa, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Quién te va a juzgar? Dios. Yo no. A veces le digo a alguien: ay, bueno, no has venido. Ay, discúlpeme, pastor. O sea, sí te extraño, pero ¿por qué me pides perdón a mí? Pídete perdón a ti, porque yo sí vine y yo sí me gocé. Escuché las alabanzas y la predicación y yo me edifiqué en mi vida espiritual, pero tú, a mí me da vergüenza que me pidan disculpas a mí porque no vienen. No, conmigo no se tiene que usted pedirme disculpas. Yo soy un ser humano como usted. Ni le voy a dar yo nada, ni usted me va a dar nada a mí más que su grata compañía. Pero más bien pídale perdón a Dios. Pídase perdón a usted mismo porque no sabe lo que se perdió. Tenemos que aprender que nosotros escogemos y que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Definitivamente.
Yo cuando veo a la gente en la calle, me pregunto siempre, ¿por qué está este hombre anciano pidiendo dinero en la calle? ¿No tuvo hijos? ¿No tuvo familia? ¿No tuvo un trabajo? ¿Qué está haciendo pidiendo en la calle, viviendo en la calle? ¿Sabe qué está pasando en su vida? Está cosechando lo que sembró. Eso es lo que está sucediendo. Y eso nos mueve a misericordia para darle algo, sí, pero Él está teniendo que pagar lo que Él hizo. Usted tiene sus hijos pequeños, arréglenlos en el camino del Señor, acérquenlos al camino del Señor, enséñeles en su casa el camino del Señor. Qué bueno que me acordé de este punto. No podemos tener escuela dominical, no está permitido. Pero eso no quiere decir que usted no pueda en su casa sentarse con su niño, con su niña y enseñar lo que dice la palabra de Dios. Me daría pena que le preguntara yo, a ver, levante la mano, ¿cuántos? Y que no, mejor no lo levante. Pero no lo dejen saco roto, mis hermanos. Por favor, se los digo. Tenemos 5 años apenas en la iglesia y conozco ya familias que asistieron aquí, que sus hijos estaban pequeños cuando yo los conocí. Y ahorita que ya crecieron 5 años después, y ya son jóvenes, usted los ve y no ve un joven cristiano. Usted ve un joven que toma, jovencitas que se visten como les pega su gana. Y eso no es culpa de ellos, es culpa de sus papás. No es culpa de la iglesia, porque la iglesia los tiene 1 hora o media hora a la semana. Eso es lo que ven en casa. Hoy, mi hermano, estamos sembrando para el mañana. Usted quiere tener orgullo de su hijo, de su hija, edúquelo en la palabra de Dios. Enséñele en su propio testimonio a su hijo la palabra de Dios. De nada sirve que usted le lea un versículo y al rato lo escuche diciendo maldiciones, peleándose con su esposo, con su esposa. Porque luego los hijos ni siquiera quieren la iglesia, la odian. Mi hermana es bien hipócrita. Yo escucho a mucha gente así. Mi hermana es bien hipócrita, por eso yo no quiero nada. Vamos a sembrar cosas, mi hermano, que la Biblia dice, nuestros hijos, dice, tus hijos serán tus jueces. Tenemos tanta responsabilidad. Mis hermanos, habrá un tiempo en nuestras vidas, y a lo mejor lo está pasando el día de hoy, en que quizá la higuera no florece. Pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. No todo el tiempo tiene que haber abundancia o prosperidad. Siempre, como le decía alguien hace rato, va a haber altos y va a haber bajos, siempre. Tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Tan flacas que se comieron las gordas y siguen flacas. Así dice la Biblia. Y la esencia de todo lo que le quiero decir en esta tarde es: no le cuestione a Dios. No le diga, Señor, pero ¿por qué haces esto? No. Yo le digo, confíe en Dios. Que lo que le permita, que lo que Dios haga, siempre va a ser lo mejor, aunque nosotros no entendamos en ese momento. Dice el pastor Roger, en ese momento yo quería a esa muchacha y Dios no me la dio, yo me sentía muy triste. Y ahora después de 60 años digo, Señor, gracias de la que me salvé. Tenemos que aprender a vivir por fe. Aunque lo que suceda nos duela, aunque lo que suceda nos hiera, nos lastime. Y qué difícil, pero las reglas de Dios para nuestra vida son claras y sencillas. Dios dice, tú me obedeces, yo te daré lo que necesites. Póngase de pie. Mi hermano, aunque la iglesia, usted siga orando. Amén. Aunque la higuera no florezca, usted siga adorando a Dios. Aunque la higuera no florezca, siga alabando y bendiciendo al Señor. Aunque la higuera no florezca, sea fiel en su iglesia. Ella. Aunque la higuera no florezca, con su esposo, con su esposa. Aunque la higuera no florezca, sea fiel con su cónyuge. Sea fiel con sus pastores. Sea fiel con sus hermanos en la congregación. Aunque la higuera no florezca, usted sea como Habacuc. No importa eso. Como dice el salmista, ¿no?